¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen vivir en constante abundancia mientras que otras luchan día tras día para salir adelante? ¿Es solo cuestión de esfuerzo o hay algo más profundo, un secreto que muy pocos conocen? Ahora dime, ¿y si te dijera que en la Biblia existe una clave oculta que puede abrir las puertas de la abundancia en tu vida? Un principio divino que pocos entienden, pero que ha sido revelado a aquellos que han sabido escuchar la voz de Dios y obedecer su llamado. Quizás has estado buscando respuestas, has orado, has pedido, pero aún sientes que algo no se desbloquea. Déjame decirte algo, no es casualidad que estés viendo este video hoy. Dios te ha traído aquí porque hay algo que Él quiere enseñarte. Un secreto que cuando lo descubras y apliques, puede cambiar tu vida para siempre. Porque la abundancia que Dios promete no es solo material, sino espiritual, emocional y eterna. Y en este estudio vamos a descubrir juntos cómo activar este principio en tu vida, para que veas la mano de Dios abriéndote puertas que antes parecían cerradas. En este video exploraremos 18 verdades bíblicas sobre la abundancia. Vamos a sumergirnos en pasajes que revelan cómo los siervos de Dios lograron caminar en la provisión divina y cómo tú puedes hacer lo mismo. Y cuidado, porque en el tópico número 17 se esconde una clave que la mayoría ignora, pero que puede marcar la diferencia entre una vida de escasez y una vida de plenitud. Antes de empezar, quiero que hagas algo importante. Comenta la frase, Dios es mi provisión aquí abajo. Esto no es solo una frase, es un acto de fe. Al declararlo públicamente, estás activando una verdad espiritual en tu vida. Y por cierto, no olvides dejar un me gusta en este video. ¿Por qué? Porque al hacerlo, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que hoy mismo necesitan escuchar esta enseñanza. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque cada video que publicamos aquí es una oportunidad más para escuchar la voz de Dios en tu vida. Hay personas que no tienen una iglesia cerca y este canal se ha convertido en su alimento espiritual. Tú puedes formar parte de esta misión simplemente compartiendo este mensaje. Ahora sí, prepárate. Toma tu Biblia, un cuaderno y abre tu corazón, porque lo que estás a punto de aprender tiene el poder de transformar tu vida. Empecemos. 1. La promesa de abundancia en el pacto de Dios. Desde el principio, Dios estableció un pacto con su pueblo, un pacto de bendición y provisión. Muchos creen que la abundancia es solo una cuestión de suerte o esfuerzo humano, pero en la palabra de Dios encontramos que es el resultado de una relación de pacto con Él. Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mira esto con atención. Dios no solo da riquezas, sino que da el poder para hacerlas. Es decir, la abundancia es parte de su diseño. Pero hay un principio clave aquí. El pacto con Dios es la base de la provisión, conectando con tu vida. Muchos viven creyendo que la abundancia es fruto de su propio esfuerzo, pero la realidad es que sin la bendición de Dios, todo esfuerzo es en vano. Puedes trabajar día y noche, pero si Dios no está respaldando tu vida, tus manos recogerán menos de lo que siembras. Quizás te has sentido frustrado porque te esfuerzas y no ves resultados, pero ¿has revisado si estás caminando en pacto con Dios? Dios quiere ser la fuente de tu provisión. Cuando decides confiar en Él, honrarlo con tus bienes y vivir bajo su dirección, Él abre los cielos sobre tu vida. Reflexión profunda. Imagínate a un agricultor que siembra sus semillas en un terreno seco y sin agua. Por más que trabaje, su cosecha será escasa.
Ahora imagina a otro agricultor que siembra en una tierra fértil, bien regada y cuidada. Su cosecha será abundante. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Siembra en Dios, confía en su pacto y verás cómo tu vida se llena de frutos. Pero hay un detalle más. Dios no solo quiere que seas bendecido, sino que seas un canal de bendición. La abundancia divina no es egoísta, es generosa. Entonces, aquí va una pregunta para ti. ¿Has estado confiando en tu propio esfuerzo o has estado caminando en el pacto con Dios? No respondas todavía. Déjalo en tu corazón y sigamos al próximo tema, porque en el siguiente punto descubrirás cómo Dios probó a los hombres de fe antes de entregarles su abundancia. 2. La prueba antes de la abundancia. La historia de Abraham y su fe. Muchas veces, antes de que Dios derrame su abundancia sobre una persona, primero pone a prueba su corazón, porque la abundancia sin fidelidad se convierte en una trampa. Génesis 22, 1, 2. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios había prometido a Abraham una descendencia tan numerosa como las estrellas, pero ahora le pedía entregar lo más preciado que tenía, su hijo Isaac. ¿Qué tenía que ver esto con la abundancia? Todo. Dios estaba probando el corazón de Abraham para ver si la promesa era más importante que el Dios de la promesa. Conectando con tu vida. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te está pidiendo algo difícil? Tal vez una decisión, un sacrificio, algo que parece ir en contra de la lógica. Pero aquí está el secreto. Dios prueba a sus hijos antes de darles abundancia, porque Él no quiere que su bendición se convierta en un ídolo en sus vidas. Si Abraham hubiera amado más la bendición que al Dios que bendice, no habría pasado la prueba. Pero él obedeció sin cuestionar, y mira lo que sucedió después. Génesis 22, 15, 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Dios probó a Abraham antes de soltar la abundancia sobre su vida. Reflexión profunda. Piensa en esto. Dios no necesita nuestro dinero, nuestras cosas o nuestros sacrificios. Lo que Él busca es nuestro corazón. Muchas veces, cuando estás a punto de recibir una bendición grande, Dios primero pondrá algo en tu camino para probar si tu confianza está en Él o en lo que esperas recibir. Y aquí te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a soltar lo que Dios te pida confiando en que Él tiene algo mayor para ti? Porque cuando pasas la prueba, la abundancia se activa. Pero cuidado, porque en el próximo tema veremos qué es lo que realmente bloquea la provisión de Dios en la vida de muchos. No es lo que la mayoría piensa, es algo más profundo y peligroso. 3. El mayor bloqueo para la abundancia. La mentalidad de escasez. Muchos oran pidiéndole a Dios abundancia, pero sin darse cuenta están bloqueando sus propias bendiciones con algo que habita en su interior, una mentalidad de escasez. Números 13, 31, 33. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Este pasaje nos habla de los 12 espías que Moisés envió a la tierra prometida.
Todos vieron la misma tierra, las mismas riquezas y la misma abundancia, pero solo 2 de ellos creyeron en la promesa de Dios. Los otros 10 solo vieron los obstáculos. Dijeron, somos como langostas. No fue Dios quien los llamó pequeños, ellos mismos se limitaron con su mentalidad, conectando con tu vida. Aquí hay algo importante. Dios ya tiene preparada la tierra de abundancia para ti, pero la pregunta es, ¿puedes verla? La mentalidad de escasez hace que una persona se enfoque en lo que le falta, en vez de en lo que Dios puede hacer. Dude de sí misma y de las promesas de Dios. Tenga miedo de dar pasos de fe. Rechace oportunidades porque se siente incapaz. Pero aquí está la verdad. Dios no te diseñó para la escasez. Si sigues viéndote pequeño, nunca tomarás la tierra que Dios tiene para ti. Mira lo que dijeron Josué y Caleb, los únicos 2 espías que creyeron. Números 14, 8, 9. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. 2 grupos, 2 visiones distintas. Unos se vieron derrotados antes de pelear, y otros vieron la victoria antes de tomarla. Reflexión profunda. Pregúntate, ¿estoy limitando lo que Dios quiere hacer en mi vida por mi mentalidad? Dios no bendice la duda, no bendice el miedo. Él bendice la fe. Si hoy sientes que las puertas están cerradas, revisa si el problema no está afuera sino dentro de ti, porque la bendición de Dios ya fue prometida. Solo necesitas verla y creer en ella. El siguiente tema es crucial, porque hablaremos de un principio poderoso que rompe la escasez y libera la abundancia en la vida de los creyentes. 4. El principio de la siembra y la cosecha. La clave de la abundancia. Muchas personas oran pidiendo abundancia, pero ignoran uno de los principios más poderosos del reino de Dios, la siembra y la cosecha. Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este principio no solo se aplica al dinero, sino a todas las áreas de la vida. Siembra amor y recibirás amor. Siembra generosidad y recibirás provisión. Siembra obediencia y recibirás dirección. La abundancia no llega a quienes solo piden, sino a quienes siembran con fe. La historia de la viuda de Sarepta. En 1 Reyes 17, 8, 16, encontramos un ejemplo poderoso de cómo Dios libera la abundancia a través de la siembra. 1 Reyes 17, 12, 13. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. El profeta Elías le pidió que hiciera un pan para él primero y luego para ella y su hijo. Esto parece ilógico, una mujer que está a punto de morir de hambre y Dios le pide que dé primero. Pero aquí está la clave. Dios nunca te pide que des algo sin antes tener preparado para ti una cosecha mayor. 1 Reyes 17, 15, 16. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Cuando la viuda obedeció y sembró en fe, la provisión sobrenatural de Dios se activó en su vida. Conectando. Con tu vida, Dios siempre trabaja con principios. La abundancia no es un golpe de suerte,
es el resultado de una vida que aplica el principio de la siembra y la cosecha. Si quieres abundancia, siembra gratitud en lugar de queja. Siembra generosidad en lugar de miedo. Siembra fe en lugar de duda. Pero cuidado, hay quienes siembran y no cosechan porque se desesperan y desentierran la semilla antes de tiempo. La cosecha tiene su tiempo perfecto. Eclesiastés 3:1-2. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Si has estado sembrando en oración, en fidelidad, en generosidad, no te detengas. Dios ha visto tu semilla y la cosecha viene en camino. En el próximo tema hablaremos de uno de los obstáculos más grandes que impiden que la cosecha llegue a la vida de muchos creyentes. Es algo sutil, pero letal. 5. El enemigo silencioso de la abundancia. El espíritu de temor. Muchos creyentes oran por abundancia, siembran con fe, pero cuando la cosecha está por llegar, algo los frena. Ese algo es el espíritu de temor. 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor es una de las armas más efectivas del enemigo para robarte la bendición. Hace que dudes, que te paralices y que tomes decisiones basadas en el miedo en lugar de en la fe. Ejemplo bíblico: los talentos. Mateo 25, 24, 25. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mira esto, Dios le dio una oportunidad, pero el temor lo hizo esconderla. El resultado, perdió todo. Mateo 25, 28, 29. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Este principio es fuerte. Dios no multiplica en la vida de los temerosos, conectando con tu vida. ¿Cuántas veces el temor te ha paralizado? Te ha hecho dudar de tomar un nuevo paso. Te ha convencido de que no eres lo suficientemente bueno. Le ha dicho que si te arriesgas, vas a perder. Pero aquí está la verdad. Dios no bendice la duda, bendice la fe. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si no rompes con el temor, nunca caminarás en la abundancia que Dios tiene para ti. Reflexión profunda. Dios ha depositado talentos, dones y oportunidades en tu vida, pero si los escondes por temor, nunca verás el fruto de ellos. Hoy Dios te dice: no temas, yo estoy contigo. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El próximo tema es crucial. Hablaremos sobre cómo activar la fe para atraer la abundancia divina y cómo derribar los muros espirituales que han estado frenando tu bendición. 6. Activando la fe para atraer la abundancia. Si la escasez tiene raíces espirituales, la solución también es espiritual. La fe es la llave que abre las puertas de la abundancia, pero no cualquier fe, sino una fe activa que cree, declara y camina en la promesa. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios diseñó la abundancia para que funcione a través de la fe. Sin fe es imposible atraerla. Puedes trabajar, puedes esforzarte, pero si en tu corazón hay duda, estarás cerrando las puertas que Dios quiere abrir. Ejemplo bíblico.
Pedro caminando sobre el agua. Mateo 14, 28, 31. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mira esto, Pedro caminó sobre lo imposible cuando creyó, pero en el momento en que dudó, se hundió. Aquí hay un principio poderoso. Lo que determina si caminas en la abundancia o en la escasez no es la situación externa, sino lo que crees en tu corazón. Conectando con tu vida. Dios ha puesto promesas de abundancia en tu vida, pero si no crees en ellas, nunca las verás. La fe activa la provisión de Dios. Cuando confías, en lugar de preocuparte. Cuando declaras la bendición, en lugar de quejarte. Cuando caminas en obediencia, incluso sin entender todo. 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. El enemigo quiere que vivas por vista, pero Dios quiere que vivas por fe. Si miras tu cuenta bancaria, tus problemas o tus circunstancias, te hundirás en la escasez. Pero si miras a Dios y sus promesas, caminarás sobre las aguas de la abundancia. Reflexión profunda. Pregúntate hoy: ¿estoy viviendo por fe o por temor? ¿Estoy declarando la provisión de Dios o la escasez del mundo? Recuerda esto: la fe es un músculo. Si no la usas, se debilita. Si la usas, crece y se fortalece. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Así que sigue aquí, porque en el próximo tema hablaremos de un principio poco conocido que acelerará la manifestación de la abundancia en tu vida. 7. La gratitud como imán de la abundancia. Muchas personas oran por abundancia, pero viven quejándose de lo que no tienen. La queja bloquea la bendición, mientras que la gratitud la atrae. Primera Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí hay un secreto profundo. Dios no bendice corazones ingratos. Cuando agradeces por lo que tienes, preparas el terreno para recibir más. Pero cuando te quejas de lo que te falta, le cierras la puerta a la provisión. Ejemplo bíblico: Jesús multiplicando los panes y los peces. Juan 6:11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Mira esto: Jesús no se enfocó en la escasez. No dijo: solo tenemos 5 panes y 2 peces, esto no alcanza. Él dio gracias, y la gratitud provocó la multiplicación. Conectando con tu vida. ¿Cuántas veces Dios ha querido bendecirte, pero tu actitud ha sido de queja en vez de gratitud? Cuando vives agradecido, tu fe se fortalece. Dios ve que puede confiar en ti con más. Tu corazón se enfoca en la provisión, no en la escasez. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios prueba a sus hijos con lo poco antes de darles lo mucho. Si no eres agradecido con lo que tienes ahora, ¿cómo Dios te confiará más? Reflexión profunda. Aquí hay un desafío. Hoy, en lugar de quejarte por lo que te falta, agradece por lo que ya tienes. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La acción de gracias es una llave que abre las puertas de la paz y la provisión. En el próximo tema hablaremos de un acto de obediencia que pocos practican, pero que tiene el poder de abrir las ventanas de los cielos sobre tu vida. 8. La obediencia que abre las ventanas de los cielos. Muchos creyentes oran por abundancia, pero ignoran un principio clave. Dios no bendice solo a los que oran, sino a los que obedecen. Deuteronomio 28, 1, 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Dios promete bendiciones que te alcanzarán, pero hay una condición: obedecer su voz. Ejemplo bíblico: la viuda que obedeció al profeta Eliseo según Reyes 4:1-7. Esta mujer estaba al borde de la ruina. Sus hijos estaban a punto de ser tomados como esclavos por sus deudas. Clamó a Dios y Él envió una instrucción a través del profeta Eliseo. Nos Reyes 4:3-4. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Desde la lógica humana, esto no tenía sentido. ¿Cómo iba a llenar vasijas si solo tenía un poco de aceite? Pero aquí está el punto. La abundancia no llega a los que razonan demasiado, sino a los que obedecen. 2 Reyes 4:6-7. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: «Tráeme aún otra vasija». Y él le dijo: «No hay más vasijas». Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: «Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede». El aceite dejó de multiplicarse cuando se acabaron las vasijas. La provisión de Dios no tiene límites, solo se detiene cuando tú dejas de prepararte para recibir más. Conectando con tu vida, Dios tiene instrucciones para tu vida. Tu obediencia activa la abundancia. Si la viuda hubiera ignorado la instrucción, no habría visto el milagro. Pregúntate, ¿hay algo que Dios te ha estado pidiendo que hagas y has postergado? Tal vez empezar un nuevo negocio, tal vez sembrar en alguien, tal vez dejar un pecado que está bloqueando tu bendición. Isaías 1:19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Dios no puede liberar lo que te pertenece hasta que decidas caminar en obediencia. En el próximo tema veremos una de las estrategias más poderosas para atraer la abundancia, un hábito que Jesús practicó constantemente. 9. El poder de la oración estratégica en la abundancia. Muchos creyentes oran por provisión, pero no entienden cómo orar estratégicamente para atraer la abundancia. Jesús nos enseñó que la oración no es solo pedir, sino alinearse con la voluntad de Dios para recibir lo que Él ya tiene preparado. Mateo 7:7-8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero atención, no se trata solo de pedir, sino de pedir con fe, con propósito y en alineación con los principios de Dios. Ejemplo bíblico: Salomón pidiendo sabiduría en vez de riquezas. 1 Reyes 3:5, 9:13. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Salomón no pidió oro, ni tierras, ni poder, pidió sabiduría.
Primera Reyes 3, 12, 13. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. Mira esto, Dios le dio no solo lo que pidió, sino también lo que no pidió. ¿Por qué? Porque su oración estaba alineada con el propósito de Dios. Conectando con tu vida, muchos oran diciendo, Señor, dame dinero, dame más ingresos, dame más prosperidad. Pero la pregunta es, ¿por qué quieres abundancia? ¿Cuál es tu propósito con ella? Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dios no financia caprichos, sino propósitos. Si quieres que Dios te bendiga, ora estratégicamente. Pide dirección antes que dinero. Pide ideas antes que riquezas. Pide oportunidades antes que recursos. Cuando tu oración cambia, tu nivel de abundancia cambia. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El próximo tema es crucial. Hablaremos de un enemigo silencioso que bloquea la provisión de Dios y que puede estar impidiendo tu bendición sin que te des cuenta. 10. El peligro del orgullo. ¿Cómo puede bloquear tu abundancia? Muchos creyentes oran por abundancia, siembran, oran, obedecen, pero aún así no ven el fruto en sus vidas. A veces no es un problema de fe ni de siembra, sino de orgullo en el corazón. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Dios resiste a los soberbios. Si hay orgullo en el corazón, la bendición se detiene. Ejemplo bíblico. El rey Nabucodonosor, Daniel 4:30-31. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Mira esto. Dios le había dado riqueza y poder, pero él se atribuyó la gloria. Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Dios tuvo que humillarlo antes de restaurarlo. Conectando con tu vida, Dios te quiere bendecir, pero quiere asegurarse de que su bendición no te aleje de él. El orgullo se manifiesta cuando crees que lo que tienes es solo por tu esfuerzo. No reconoces que Dios es la fuente de tu provisión. Menosprecias a los que tienen menos. Dejas de buscar a Dios porque ya no lo necesitas tanto. Deuteronomio 8:17-18. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Reflexión profunda. Dios no tiene problema en darte abundancia, pero sí tiene problema en que tu corazón se llene de orgullo. Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si sientes que hay algo bloqueando tu bendición, examina tu corazón. ¿Has atribuido tus logros solo a ti mismo? Dios quiere bendecirte, pero Él solo bendice a los que tienen un corazón humilde y agradecido. En el próximo tema hablaremos de un principio poderoso que no solo desbloquea la abundancia, sino que también te conecta con el favor divino. 11. El poder del dar, la llave para desbloquear la abundancia. Uno de los principios más poderosos del reino de Dios es dar para recibir.
Sin embargo, este es el principio que más cuesta aplicar porque va en contra de la lógica humana. Pero en el reino de Dios, dar no es perder, sino sembrar. Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Dios no solo promete que nos dará cuando damos, sino que nos dará en abundancia. Ejemplo bíblico: la generosidad de la iglesia en Macedonia, 2 Corintios 8:2-3, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que, con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Mira esto: ellos no dieron cuando tenían de sobra, sino cuando estaban en necesidad. Y Dios los prosperó. Conectando con tu vida, el mundo dice: cuando tenga más, daré. Dios dice: cuando des, te daré más. Proverbios 11:24-25. Hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, también él será saciado. La generosidad es la llave que abre las puertas de la abundancia. ¿Cómo aplicar este principio en tu vida? Sé generoso con Dios, diezmos, ofrendas, apoyo a ministerios que llevan su palabra. Sé generoso con los demás, ayuda al necesitado, bendice a otros con lo que tienes. Sé generoso con tu tiempo y talentos. Usa tus habilidades para servir a Dios y a otros. Dios no necesita tu dinero, pero necesita que confíes en Él lo suficiente como para dar. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios nos desafía a probarlo en el área de la generosidad. Es la única vez en la Biblia donde Él nos dice: pruébenme. Reflexión profunda. Pregúntate hoy: ¿estoy reteniendo más de lo que debería? ¿Estoy confiando en Dios lo suficiente como para dar sin miedo? Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. En el próximo tema hablaremos de un principio espiritual que multiplica lo que ya tienes y lo lleva a otro nivel. 12. La administración sabia, multiplicando lo que Dios te da. Muchos oran por abundancia, pero cuando Dios les da recursos, no los administran bien. La abundancia no es solo recibir, es saber multiplicar lo que Dios ya puso en tus manos. Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Ejemplo bíblico: la parábola de los talentos. Mateo 25:14-30. Jesús contó la historia de un señor que entregó talentos, dinero, a sus siervos. Al primero le dio 5 talentos, al segundo 2 y al tercero 1. Los 2 primeros los multiplicaron y fueron recompensados. El tercero, por miedo, escondió su talento y lo perdió todo. Mateo 25:29. Porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aquí hay un principio poderoso. Dios bendice a los que saben multiplicar. Dios no respalda a los que entierran lo que tienen. Conectando con tu vida, Dios quiere darte más, pero antes de hacerlo, observa cómo manejas lo que ya tienes. Pregúntate: ¿estoy administrando bien mis finanzas o gasto sin control? ¿Estoy invirtiendo en mi crecimiento o solo sobreviviendo? ¿Estoy usando mis dones y talentos o los estoy dejando inactivos? Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto.
Dios no te dará lo grande si no eres fiel con lo pequeño. Principios para administrar con sabiduría. Diezma y ofrenda. Da a Dios la primera parte de lo que recibes. Ahorra e invierte. No gastes todo lo que ganas. Guarda y haz crecer lo que tienes. Evita deudas innecesarias. No gastes en cosas que no puedes pagar. Sé diligente. Usa bien tu tiempo y talentos. Proverbios 27:23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Dios quiere hacer crecer lo que ya tienes, pero espera que lo administres con sabiduría. En el próximo tema hablaremos de un principio clave que activa la bendición generacional, cómo la obediencia de hoy puede traer abundancia a tus futuras generaciones. 13. La abundancia generacional. Bendición que trasciende tu vida. La verdadera abundancia no es solo para ti, sino que Dios quiere bendecir a tus generaciones. Tu obediencia y fidelidad hoy pueden marcar el destino de tu familia. Salmos 112:1-3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Mira esto. Dios no solo bendice a una persona, sino a su descendencia. Ejemplo bíblico. La bendición de Abraham, Génesis 12:2-3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios no solo bendijo a Abraham, sino que su bendición se extendió a Isaac, Jacob y todas sus generaciones. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham, sois y herederos según la promesa. Esto significa que como hijos de Dios, también somos herederos de la promesa de bendición. Conectando con tu vida. La forma en que vives hoy afectará a tus generaciones. Pregúntate, ¿qué legado espiritual y financiero estoy dejando a mis hijos? Estoy caminando en obediencia para que mi familia herede bendición. Estoy enseñando principios bíblicos de abundancia a mis hijos y seres queridos. Proverbios 13:22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Si vives bajo los principios de Dios, tu descendencia será bendecida. ¿Cómo asegurar una bendición generacional? Vive en obediencia. Tu fidelidad hoy se reflejará en el futuro de tu familia. Enseña principios de fe y provisión. No permitas que tu descendencia crezca con una mentalidad de escasez. Sé ejemplo de integridad. No solo hables de Dios, vívelo en tu vida diaria. Ora por tu familia. Declara bendición sobre ellos cada día. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tienes el poder de escoger qué tipo de herencia dejarás, una vida de bendición o una vida de escasez. En el próximo tema hablaremos de un principio crucial que muchos descuidan y que puede marcar la diferencia entre vivir en abundancia o vivir en escasez constante. 14. La importancia del descanso, la clave olvidada de la abundancia. Muchos creen que la abundancia se trata solo de trabajar más, hacer más, esforzarse más, pero Dios diseñó el descanso como parte de la provisión. Éxodo 20:9-10. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Dios mismo estableció un ritmo, trabajo y descanso, porque el descanso no es pérdida de tiempo, es renovación. Ejemplo bíblico.
El maná y el día de reposo. Éxodo 16, 22, 30. Dios proveyó maná a Israel en el desierto, pero les dijo que no recogieran en el día de reposo. Éxodo 16, 29. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Dios estaba enseñándoles que la provisión no depende solo del esfuerzo, sino de la confianza en Él. Conectando con tu vida. En un mundo donde la gente vive agotada, corriendo detrás del dinero y de los logros, Dios te dice: confía en mí, descansa en mí. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso es un acto de fe. Si nunca paras, si siempre estás en modo tengo que hacer más, entonces tal vez estás confiando más en tu esfuerzo que en la provisión de Dios. Dios quiere que trabajes con diligencia, pero también quiere que tengas tiempos de descanso y renovación. No sacrifiques tu paz y tu familia por trabajo. No te dejes dominar por la ansiedad del dinero. Salmos 127, 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dios provee incluso mientras duermes. Reflexión profunda. Pregúntate hoy: ¿estoy confiando en la provisión de Dios o estoy viviendo en ansiedad? ¿Estoy descansando o estoy agotándome en un ritmo que Dios no diseñó para mí? Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En el próximo tema hablaremos de una verdad espiritual poderosa, cómo la adoración activa la provisión de Dios en tu vida. 15. La adoración como llave de la abundancia. Muchos buscan la abundancia enfocándose en el dinero, el esfuerzo o las estrategias, pero hay un principio espiritual que activa la provisión de Dios de manera sobrenatural: la adoración. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando Dios es tu prioridad, su provisión te sigue naturalmente. Ejemplo bíblico: Josafat y la victoria en la adoración. 12 Crónicas 20, 21, 22. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Mira lo que pasó. No necesitaron pelear, solo adoraron, y Dios peleó por ellos y les dio la victoria. Otro ejemplo poderoso: Pablo y Silas en la cárcel. Hechos 16, 25, 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. La adoración rompió las cadenas y abrió puertas de libertad y provisión. Conectando con tu vida, Dios no está buscando personas que solo lo busquen por lo que pueden recibir, sino personas que lo busquen por quien Él es. Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Si vives una vida de adoración, Dios peleará tus batallas. Dios abrirá puertas que estaban cerradas. Dios liberará provisión sobrenatural en tu vida. La adoración no es solo cantar, es una actitud de vida. Reflexión profunda. Pregúntate hoy: ¿estoy adorando a Dios solo cuando las cosas van bien, o mi adoración es constante?
Estoy priorizando la presencia de Dios sobre las preocupaciones financieras. Salmos 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. En el próximo tema, hablaremos de la clave final para activar la abundancia de Dios, el poder de la proclamación y la palabra profética en tu vida. 16. El poder de la proclamación, declarando la abundancia de Dios en tu vida. Dios nos ha dado una herramienta poderosa que muchos creyentes no están usando correctamente: nuestras palabras. Lo que declaramos con nuestra boca puede abrir puertas de bendición o cerrarlas. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Lo que hablas constantemente, tarde o temprano se manifestará en tu vida. Ejemplo bíblico: Ezequiel y el valle de huesos secos. Ezequiel 37:4-5. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Mira esto. Dios tenía el poder para dar vida a los huesos secos, pero no lo hizo hasta que Ezequiel profetizó. Dios espera que declares su palabra antes de manifestar su poder. Otro ejemplo: Jesús enseñando sobre el poder de la palabra. Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. No dice cualquiera que ore, sino cualquiera que dijere. Tus palabras tienen poder. Conectando con tu vida, Dios ha declarado abundancia sobre tu vida. Pero si lo que sale de tu boca son quejas, miedo y duda, estás bloqueando la bendición. Joel 3:10. Diga el débil: fuerte soy. No importa lo que veas ahora, declara lo que Dios ha dicho sobre tu vida. Si quieres activar la abundancia, deja de hablar escasez y empieza a declarar provisión. Proclama las promesas de Dios sobre tu vida. No uses tu boca para maldecir lo que Dios quiere bendecir. 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Lo que crees, lo hablas. Y lo que hablas, lo atraes. Reflexión profunda. Pregúntate: hoy, ¿estoy declarando palabras de bendición o de escasez sobre mi vida? ¿Estoy proclamando lo que Dios dice o lo que mis circunstancias dicen? Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Habla conforme a la palabra de Dios y verás cómo su abundancia se manifiesta en tu vida. En el próximo tema hablaremos del principio final que sella la abundancia en tu vida: la mentalidad de hijo y la herencia espiritual. 17. La mentalidad de hijo, recibiendo la herencia de la abundancia. Muchos creyentes viven orando por abundancia sin darse cuenta de que ya tienen acceso a ella. La clave final para activar la provisión de Dios no está en pedir más, sino en entender quién eres en Cristo. Romanos 8:16-17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si eres hijo de Dios, eres heredero de su abundancia. No necesitas mendigar bendiciones, solo necesitas caminar en tu identidad. Ejemplo bíblico: el hijo pródigo, Lucas 15:11-32. Un hijo pidió su herencia antes de tiempo y la malgastó. Terminó viviendo en pobreza y miseria, pero cuando regresó a su padre, fue restaurado a su posición original. Lucas 15:22. Pero el padre dijo a sus siervos:
Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. La restauración del hijo pródigo nos enseña que la abundancia no se trata de lo que tienes, sino de quién eres. Otro ejemplo, el hermano mayor y su mentalidad de esclavo, Lucas 15, 29, 31. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. El hermano mayor vivía como esclavo en la casa del padre, aunque era heredero. Muchos creyentes hacen lo mismo. Oran como mendigos en vez de caminar como hijos. Sienten que tienen que ganarse la bendición en vez de recibirla por gracia. Viven en escasez porque no entienden que todo lo del Padre es suyo. Conectando con tu vida, Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y sí, hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dios no te llamó a vivir en necesidad, sino en herencia. Si quieres caminar en la abundancia divina, cambia tu mentalidad de escasez por una mentalidad de hijo. Cree que lo que Dios tiene para ti ya está disponible. Deja de esforzarte para ganar la bendición y empieza a recibirla por fe. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya fuiste bendecido. Solo necesitas creerlo, recibirlo y caminar en ello. Reflexión profunda. Pregúntate hoy: ¿estoy viviendo como hijo o como esclavo? ¿Estoy pidiendo cosas que ya me pertenecen en Cristo? ¿Estoy caminando en la identidad y autoridad que Dios me ha dado? Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el próximo y último tema haremos el cierre y la llamada a la acción para que esta enseñanza quede sellada en tu vida. 18. Cierre y llamada a la acción, recibiendo la abundancia de Dios. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Muy pocas personas tienen la disciplina y la fe para sumergirse en una enseñanza tan profunda sobre la abundancia de Dios. Pero tú lo hiciste. Y eso significa algo. Dios está preparando algo poderoso para tu vida. Hoy hemos aprendido principios eternos que pueden transformar tu realidad. Hemos visto que la abundancia es un pacto con Dios. Dios prueba antes de bendecir. El temor, la mentalidad de escasez y el orgullo pueden bloquear la provisión. La fe, la gratitud, la obediencia y la generosidad activan la bendición. Tu boca tiene poder para abrir o cerrar puertas de bendición. Dios te quiere bendecir no solo a ti, sino a tus generaciones. Tienes que aprender a descansar en la provisión de Dios. La adoración y la proclamación son armas espirituales para activar la abundancia. Y lo más importante, eres un hijo de Dios y heredero de su abundancia. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios ya preparó todo para ti, pero la pregunta es, ¿vas a caminar en esta verdad o seguirás viviendo como si no la conocieras? Deja un comentario aquí abajo con la frase: soy heredero de la abundancia de Dios. No es solo un comentario, es una declaración profética. Cuando lo escribes, estás activando en tu vida esta palabra. Y antes de irte, asegúrate de hacer algo más. Dale me gusta a este video para que el algoritmo lo lleve a más personas que necesitan esta verdad. Suscríbete y activa la campana, porque este canal es una fuente de revelación para tu vida.
Comparte este video con alguien que necesita aprender esto. Sé un canal de bendición. Salmos 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, antes de cerrar este video, tómate un momento. No te vayas corriendo, siéntate en silencio, deja que esta palabra penetre en tu corazón y dedica unos segundos para agradecerle a Dios. Que la abundancia de Dios se manifieste en tu vida a partir de hoy. En el nombre de Jesús, amén.